Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es para mí un privilegio nuevamente poder reunirme con cada uno de ustedes para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Este será el último sermón de este año 2022 y de verdad que espero que sea de mucha bendición y quiero antes que todo darle gracias al Señor porque siempre nos dio palabras, siempre nos enseñó, siempre estuvo ahí en cada reunión de la iglesia para hablarnos, para enseñarnos. Así que toda la gloria y el honor sea para nuestro Señor. Así que les recordamos que ya este próximo domingo no vamos a tener culto y volvemos a reunirnos hasta de este domingo en 8, en donde tendremos el primer culto del año y esperemos que pues, ya cada uno pues, pueda empezar a congregarse, a reunirse nuevamente después de todas estas épocas de estar en familia, donde muchos viajan, pero que podamos iniciar ese año de la mano del Señor de una forma bastante comprometida, ¿cierto? Así que bueno, vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en manos de nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por darnos este mensaje en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú tienes un gran deseo que quieres que nosotros busquemos durante este próximo año, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias por cada persona que está conectada y que verá este mensaje, Señor. Te pido que tú los bendigas y que seas tú llevándoles de la mano. Señor, gracias por cada día en que nos pudimos reunir durante este año, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú nos has guiado, nos has enseñado, Señor. Y gracias porque nos has sostenido, Señor, durante cada día de este año, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos todos los que se van uniendo a esta reunión virtual. Y quiero hablarles de algo que va a ser pues este último mensaje para la iglesia en este año 2022. Y solemos en estas épocas hacer algunos balances, sobre todo, por ejemplo, en las empresas se hacen muchos balances en cuanto a sus ventas y sus metas y sus objetivos. Y esa es una época en la que también se suele como replantear metas para el próximo año. Yo en lo particular, yo no soy de los que creo que me va a traer el próximo año. No pienso en eso, yo pienso en que Dios es el que me sostiene, el que cuida de mí, de los míos, y busco más bien siempre confiar en el Señor sin importar lo que digan, que depara este año. No me interesa para nada eso, solo me interesa caminar de la mano de mi Señor. Eso es lo más importante. Así que a puertas de iniciar un año nuevo, seguro debemos tener en cuenta que hay cosas que debemos cambiar. De pronto hay cosas que este año no nos funcionaron, cosas que quisimos hacer y no logramos. Habrán otras cosas que sí debemos ajustar, que de pronto nos funcionaron de alguna manera, pero que hay que hacer algunos cambios para que funcionen mejor. Y hay otras que tal vez sí deben seguir como están porque han funcionado bien. Pero hay algo que orando por esta palabra para este día sentí en mi corazón, y es que hay algo que Dios quiere que nosotros persigamos con toda pasión en este tiempo que el Señor nos permita vivir, y es nuestra cercanía con Dios. Dios está muy, muy interesado en que nosotros seamos apasionados por estar cerca de Él. Y creo que sea algo que no puede faltar, bien sea que iniciemos un nuevo año, un nuevo trabajo, una relación. Hermanos, no olvidemos lo vital que es tener una cercanía con nuestro Señor. Amemos la comunión con Dios. Amemos el deleitarnos en oración. Amemos tener esa disciplina, el ser amigos de Dios. Amemos el poder tener una relación verdadera, genuina y real con nuestro Señor. Amemos eso. Y creo que es algo que no podemos perder de vista a la hora de iniciar un proyecto de vida. Para el mundo, claro, va a iniciar un nuevo año, ya dentro de pocos días, pero qué bueno sería que nosotros, digamos, este próximo año
y a partir inclusive desde hoy mismo, quiero volver a la comunión con Dios. Quiero volver a orar, quiero volver a deleitarme en pasar tiempo con Dios. Mis hermanos, no importa lo que diga la gente que pueda deparar un próximo año, pero yo creo que tenemos que mirar nuevamente a la cruz y darnos cuenta el gran amor que Dios tiene por nosotros y que debemos corresponderlo con todo nuestro corazón. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 10, y que leamos juntos los versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Vamos buscándolo, porfa, y quiero que juntos lo leamos. Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Dice la palabra del Señor: Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hermanos, entremos al lugar santísimo. Ese es el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo en este día. Entremos al lugar santísimo. Antes, ese lugar santísimo, hablando en términos terrenales, era un privilegio y una responsabilidad que solo el sumo sacerdote tenía cada año. Ahora, por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está invitando para que accedamos a ese lugar, pero sin temor, sino con la confianza de los beneficios que nos dio la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entremos al lugar santísimo, que este próximo año sea el lugar que más frecuentemos cada día, el lugar donde está nuestro Señor, es el lugar donde Él nos está invitando para que nosotros caminemos de la mejor manera cada día. Uno de los objetivos de la muerte de Cristo en la cruz es que podamos tener acceso con confianza a Dios su Padre, porque Dios creó al hombre para que pudiera tener una relación personal con Él. Aunque el pecado se interpuso en este deseo, Dios no permitió que esa dificultad permaneciera para siempre. Lo que ha hecho el Señor es abrirnos un camino eterno para que podamos llegar a Él a través de la oración. Ese camino es su propio Hijo, el Señor Jesucristo. No pueden entrar los muertos espirituales por Él, solo los que han recibido vida eterna a través de Cristo, el sumo sacerdote que intercede entre nosotros y está a nuestro favor entre nosotros y Dios. Hermanos, es una invitación muy especial que Dios nos está haciendo hoy, y de verdad que siento tan fuerte en mi corazón que es un deseo que Dios está extendiendo a cada uno de nosotros en esta noche. Tal vez hemos luchado con nuestra espiritualidad durante este año, tal vez algunos se han enfriado, otros han abandonado la oración, y yo creo que Dios quiere llamarnos para que volvamos a ser esos creyentes que amamos la presencia de Dios, que tenemos una verdadera amistad, una verdadera comunión con el Señor. Así que reciba este llamado que el Señor te está haciendo en esta noche. Recíbalo con mucho cariño, recíbalo como la voz de un padre que está demandando de sus hijos que vayamos a buscarlo, que vayamos a pasar tiempo con Él. Creo que la cruz del Calvario es una muestra contundente del gran deseo que Dios tiene de quitar toda barrera para que nosotros podamos acceder
a Él. Hay una oración que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros conoce, por no decir que todos, pero es el Padre Nuestro, ¿cierto? Creo que la gran mayoría de nosotros lo conoce. Es un modelo de oración. Y justamente hablando de este llamado de Dios de que nos acerquemos a Él, he querido sacar de allí algunos principios que nos van a ayudar a acercarnos a Dios, para que seamos creyentes de oración, creyentes que amemos estar con Dios. El primer principio que quiero compartirle acerca de esta búsqueda de Dios es que debemos buscar un lugar a solas para hablar con Dios. Dice Mateo 6, del 5 al 6, lo siguiente: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a cultivar esa relación con Dios, esa cercanía con el Señor, ese llamado que Él nos está haciendo, es que esa oración debe empezar por darse en un lugar a solas, un lugar en privado. Debemos encontrar un lugar, un momento donde estemos a solas con Dios, donde absolutamente nada nos distraiga. Debemos buscar ese momento porque si queremos empezar a disfrutar de esta comunión con Dios, tenemos que apartarnos del ruido de nuestros quehaceres diarios. Tenemos que apartarnos a veces de nuestro celular, del internet. Tenemos que sacar un tiempo que está absolutamente apartado para estar con Dios. Porque el Señor Jesús dice que nuestro Padre nos verá en privado. En privado. Yo creo que una de las experiencias, de muchas obviamente, que uno puede vivir como creyente, es poder disfrutar a Dios Padre en privado. En privado. Que tú puedas encontrar un lugar donde nadie te va a interrumpir, donde tú puedes hablar, expresarte delante de Dios. Pero lo primero que quiero decirte, y es lo que nos enseña este modelo de oración del Señor, es que necesitamos sí o sí buscar un lugar a solas. Un lugar donde le podamos hablar a Dios Padre. Porque cuando nosotros hagamos eso, vamos a empezar a ver en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, que nuestro Padre que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Qué importante que nosotros acudamos a este llamado divino. Necesitamos empezar a cultivar esta relación con Dios. Si tú de corazón escuchas este llamado que el Espíritu de Dios te está haciendo, estoy seguro que todas aquellas cáscaras y todos aquellos mantos de religiosidad van a empezar a caer. Porque cuando verdaderamente estamos en la presencia de Dios, ¿sabes? Toda religiosidad se va. Y uno empieza a enamorarse de ese Dios tan hermoso que se revela en la oración, que se revela en ese lugar secreto. No importa, a veces ese lugar secreto puede ser tu habitación. Ese lugar secreto puede ser un lugar aparte en el que tú puedas salir. Pero tú necesitas encontrar ese lugar. Tú necesitas esta cita con Dios. Tú necesitas cada uno de los días de este próximo año venir a la presencia de Dios. Necesitas. Tú y yo no podemos seguir sacándole excusas a la oración. No podemos seguir un año más diciendo tal vez el próximo mes lo voy a intentar. Tú no sabes el bien que te puede hacer el acercarte a Dios de verdad. Tú no te imaginas lo hermoso que es tener una comunión verdadera, real con el Señor. Es algo que tal vez es difícil de explicar con palabras, pero el Señor nos dice en este modelo de oración que busquemos un lugar a solas, un lugar a solas.
Cuando tú oras, tú, por más problemas que tengas, vas a tener fortaleza, vas a estar radiante, vas a tener dirección. Son muchísimos los beneficios. Pero empieza por esto, por buscar un lugar a solas. Quiero que tú vayas pensando en este momento, ¿cuál puede ser ese lugar donde tú puedes estar a solas con Dios? Veamos otro más que está ahí en Mateo 6, del 7 al 8. Mateo 6, del 7 al 8 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Lo segundo que quiero compartirte de cultivar esta relación, esta cercanía con Dios, es que debes orar con sinceridad. Debes orar con sinceridad. Debes ser tú cuando oras. No quieras orar como oran otras personas. Eso sí, claro, con palabras de respeto, pero muéstrate, es más, porque Dios sabe quién eres tú. Dios te conoce aún mejor que tú mismo. Pero sé sincero. No utilices tal vez el dialecto, las palabras, la voz, el tono que otras personas usan. No, tú eres único e irrepetible. Y Dios quiere empezar a desarrollar esa relación contigo. No necesitas repetir palabras una y otra vez. Puede que al empezar a orar, tu oración probablemente no pase de 2-3 minutos. Está bien. Pero te aseguro que mientras empiezas y encuentras ese lugar a solas y empiezas a derramar tu corazón a Dios, cuando menos te des cuenta, el tiempo se te va a pasar y a veces va a llegar un punto en el que dices, wow, nunca imaginé que pudiera hablar tanto tiempo con Dios. Porque tú necesitas ser sincero. Tú necesitas ir ante Dios siendo sincero. No uses tampoco otros modelos de oración. Ahora entiendo que de pronto, como una herramienta de ayuda, puedan haber ciertos tipos de oración que podamos usar para guiar. Pero eso no significa de que debas quedarte siempre con esos modelos. Tienes que empezar a abrir el corazón y hablar con Dios. Habla desde tu sinceridad. Porque sabes una cosa, según lo que dice el Señor Jesucristo, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Así que no necesitas de alguna manera llegar para asombrar a Dios, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Porque lo único que Dios quiere es tener un tiempo contigo. Tener un tiempo contigo, donde empiecen a estrechar esos lazos de paternidad. Y eso me da pie para hablar del tercer punto. Lee conmigo el versículo 9 ahí en Mateo 6. Mateo 6, versículo 9 dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Mira qué interesante. Cuando Jesús nos muestra un modelo de oración, nos está enseñando a dirigirnos a Dios como un Padre. Como un Padre. Por eso te digo que cuando tú empiezas a tener una vida de oración, toda religiosidad de verdad, tiene que caer de nuestros corazones. Porque ahí Dios se revela como Padre. Se revela como Padre. Y tú empiezas a apasionarte por esa dulce paternidad de Dios, que es revelada en la oración. Entonces, habla a Dios como tu Padre, como tu Padre. Pídele a Él que puedas desarrollar esa confianza de que Él es tu Padre. Un Padre a quien tú puedes contarle todo. Un Padre que gustosamente va a cuidar de ti. Porque Él te amó de tal manera que dio a su único hijo para tenerte a ti como un hijo adoptivo. Dios desea que a través de este hábito se afiance ese vínculo nuevo que tenemos con Él.
Ahora somos sus hijos adoptivos y Él entonces es nuestro Padre. Ya no somos extraños, somos hijos. Por eso la oración hace que nos acostumbremos a la paternidad de Dios, a la paternidad de Dios. Algún día, hace muchos años, escuchaba a un querido pastor hablando sobre un sermón sobre el Padre Nuestro. Y recuerdo bastante algunas palabras de ese sermón. Y él, hablando justamente de este versículo, él decía, hay personas que hablan con Dios y es como cuando el hijo necesita pedirle prestado el carro a su papá. Y entonces el hijo entra donde su papá y le dice, oh, tú, gran papá, el gran empresario, el hombre que es muy inteligente, que tiene tantos títulos, oh, tú, gran papá, ¿me prestarías las llaves del carro? Y el papá le dice, chino pendejo, todo eso para pedirme las llaves, tómelas, claro, usted es mi hijo. Y me encantó ese apunte porque lo cierto es que no necesitamos tampoco tanta parafernalia. Necesitamos entender que hay una relación estrecha que el Señor nos está llamando a tener con Él. Y ruego a Dios que todos los que estamos escuchando este mensaje y los que lo escucharán más adelante, podamos, con la ayuda de nuestro Señor, estar absolutamente convencidos de esa paternidad y de ese amor que Él tiene por nosotros. En la oración entonces se escuchará a un hijo hablando a Dios, que es su Padre, pero también a un padre hablándole a su hijo a través de su espíritu y de su palabra. Es un bello momento de comunicación entre dos personas que son familia, y así lo describe la Escritura. Otro punto más que está en Mateo 6. Leamos el versículo 10. Dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Hermanos, con el pasar de los días, puede que nuestro compromiso con Dios en ciertos momentos pueda que decrezca, pueda que a veces empiece a diluir por ciertas circunstancias. Esto puede pasar. No en vano, por eso cuando el Señor nos enseña un modelo de oración, nos recuerda que ese Dios que nos llama a su presencia es alguien que desea que estemos conscientes de que debemos perseguir su voluntad. Su voluntad. Él desea que nosotros no perdamos el norte, el rumbo de nuestra vida como hijos de Dios. Claro, los casados debemos estar atentos de nuestra esposa, las mujeres en ese caso de su esposo, si hay hijos de los hijos, el trabajo, muchas cosas. Pero hay algo que no podemos perder de vista y es buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y este versículo dice que tu reino venga pronto. Y eso es algo que debemos anhelar. A veces me pregunto en mi oración y digo, Señor, ¿en realidad sí estoy anhelando que tú regreses? ¿O me estoy acostumbrando a este mundo y sin darme cuenta es que estoy tan cómodo aquí que ya ni siquiera pienso en que tú vas a volver? Imagínate llegar a pensar eso. Pero por eso en la oración debemos estrechar de tal manera ese vínculo con Dios que debemos estar anhelando que Él regrese pronto. Que esa comunión ya pase de ser algo espiritual a donde literalmente nosotros estemos cara a cara con el Señor Jesucristo. Entonces, en la oración recordamos que hay un reino venidero que Él ha prometido que volverá, pero también recordamos que somos personas creadas con un propósito, y es vivir para la gloria de Dios. No olvidemos esto, porque a veces puede que con el paso del tiempo nosotros caigamos en el engaño de que estamos tan enfocados en nuestros asuntos que nos olvidamos que hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Que no perdamos la búsqueda apasionada de la voluntad de Dios. Como hijos debemos mantenernos firmes en ese objetivo de vivir para agradar a nuestro Señor.
Hay momentos y circunstancias en las cuales, claro, no es tan fácil someternos y entregarnos a la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Siempre serán mejores sus caminos que los nuestros. Siempre. No permitamos que el pecado nos domine a tal punto que no nos importe la voluntad de Dios. Oremos cada día para que Él nos ayude a cumplir su voluntad y vivir para agradarlo. Que este próximo año que estamos por empezar, busquemos con pasión que Él nos ayude a vivir en su voluntad. Que Él nos ayude a vivir para Él. Que no perdamos el rumbo, mis hermanos. Que no caigamos en la distracción como lo que le pasó a Marta, la hermana de Lázaro. El Señor le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Que no nos olvidemos que por encima de muchas cosas hay un llamado a una comunión verdadera que Él nos está haciendo. Pasemos a otro punto en el versículo 11, Mateo 6, versículo 11. Dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Nuestro Padre es tan bello que en este modelo de oración nos recuerda que dependemos de Él y que Él gustosamente nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Por eso oremos pidiendo siempre su bendición, su sustento, que Él provea lo que necesitamos. Vayamos con confianza a vivir este nuevo año, sabiendo que Dios nuestro Padre está con nosotros, que Dios nuestro Padre ha dicho que Él va a suplir todo lo que necesitemos, que Él nos va a rodear, que Él nos ha tomado de la mano, que Él va a allanar los caminos, que va a enderezar las sendas torcidas. Caminemos con la confianza de que la bendición de Dios está con nosotros. Dios ha dicho que le pidamos lo que necesitemos. Pidamos, pidamos. No nos cansemos de depender de nuestro buen Dios, porque Dios es bueno y Él sustenta a sus hijos. Él no nos desampara nunca. Por eso en la oración recordamos que nuestro Padre, nuestro querido Dios, es el Dios que nos sustenta. Es el Dios que bendice tu hogar. Es el Dios que bendice tu alacena. Es el Dios que bendice tu economía. Es el Dios que te provee para las necesidades de tus hijos. Es el Dios el que te bendice en abundancia, aún para que tú ayudes a otros. Ese es Dios tu Padre. Pero tú necesitas acercarte a Él y empezar a desarrollar esa confianza. Como lo veíamos en el primer punto, tú necesitas buscar a Dios en lo secreto y allí en lo secreto le vas a decir: Padre, tengo esta necesidad, ayúdame. Y la Biblia dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú te vas a asombrar de ver cómo las respuestas de Dios empiezan a llegar a tu vida cuando te conviertes en un creyente de oración, de oración. Las batallas de la vida son muchísimo más fáciles de llevar cuando Dios está con nosotros, cuando acudimos a Él. Por eso Él ha dicho que Él es nuestro sustentador y por eso Él nos dice: oren de esa manera, danos hoy el alimento que necesitamos. Gracias a Dios, creo que no nos hemos acostado un día de este año sin comer. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta de manera extraordinaria, sobrenatural. Él ha enviado su provisión cada día a nuestros hogares y sé que lo va a seguir haciendo porque Dios es fiel. Otro punto más en el versículo 12. Qué importante este punto. Que no olvidemos que en esa comunión con Dios hay también algo que no podemos olvidar. El versículo 12 dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No podemos olvidar que para desarrollar y mantener una buena comunión con Dios, en primer lugar, debemos pedirle perdón, porque todos nosotros le fallamos al Señor. Y por eso cuando tenemos ese hábito continuo, constante de orar, es muy difícil presentarnos delante de Dios si no tenemos una conciencia sincera de cuántas veces le hemos fallado. Por eso vamos ante Él
Y la Biblia dice que si hubiéramos pecado, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, cuando hablamos del perdón y de la comunión con Dios, creo que es muy difícil, si somos sinceros, si en realidad estamos siguiendo a Dios, desarrollar una comunión verdadera con el Señor, si no estamos pidiéndole perdón, si no estamos arrepintiéndonos de aquellas cosas que en realidad estamos haciendo mal. Pero volviendo a hablar del perdón, también es importante que en esa oración cultivemos un espíritu perdonador, un espíritu que perdona, que Dios nos guarde, porque sabes, estamos en medio de personas imperfectas y a veces personas que nos ofenden, personas que sin saberlo hasta nos hacen daño, personas que a veces sabiéndolo hacen daño también. Pero tú y yo no podemos ser como el mundo, tenemos que ser como el Señor y tenemos que aprender a desarrollar un espíritu de perdón. Porque si no, nos vamos a convertir en personas rencorosas, amargas. Y esto no le agrada al Señor. El Señor sabe que esto nos hace mucho daño. Pero si queremos desarrollar esa comunión con Dios, si queremos caminar con Dios, tenemos que perdonar así como Él nos ha perdonado a nosotros. Yo creo que no puede haber alguien que esté cerca a Dios que sea rencoroso. Porque yo creo que Dios se entristece cuando nosotros albergamos esos rencores en nuestra alma contra otras personas. Pero también se entristece cuando caminamos por ahí en la vida y no nos arrepentimos. Y no pedimos perdón al Señor ni tampoco a quienes hemos ofendido. Así que qué importante este punto también en nuestra comunión con Dios. Y termino con dos más. El penúltimo está en el versículo 13. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En este punto lo he titulado, ora pidiendo fortaleza en tus debilidades. Hermanos, si somos sinceros, todos somos débiles. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos flaquezas. Todos tenemos diversas áreas donde somos vulnerables ante el pecado. Todos. Si somos sinceros. Algún día ya hablaba con un hermano que estaba orientando en consejo, en la palabra de Dios, y le decía, en esta congregación no fomentamos como tal un nivel de perfección moral. No quiere decir que no estemos buscando agradarle a Dios. Pero lo que sí fomentamos es que seamos sinceros en que todos estamos luchando genuinamente contra el pecado. Y eso es lo que debemos buscar. No somos una comunidad de fe perfecta, porque todos fallamos de alguna u otra manera. Pero entendiendo este punto, mis hermanos, debemos buscar a Dios como nuestra fuente de fortaleza ante esas debilidades. Yo creo que uno de los motivos que también nos debe atraer a la presencia de Dios no es que Dios nos juzgue por nuestro pecado, sino que Él tiene las fuerzas y el poder para que nosotros seamos vencedores en esas áreas. Corramos a Él, porque claro, Él también conoce nuestras debilidades, pero entonces eso también nos debe llevar a ese lugar secreto. Padre, otra vez fallé. Padre, me siento débil en esta y en esta otra situación. Necesito de tus fuerzas. Dame victoria en esta área en la que soy tan débil, Señor. Ayúdame, por favor. Yo creo que nuestras oraciones deben estar también llenas de esas súplicas, porque Dios nos está transformando cada día. ¿Somos tentados? Claro, muchas veces. Muchas veces somos tentados. Somos tentados de diversas maneras, pero tenemos en Dios una fuente eterna de fortaleza y de triunfo. Somos cristianos que estamos en tentación, pero pidamos al Señor su victoria en las tentaciones. Yo creo que aquí hay muchos motivos que la Escritura nos da para que nosotros busquemos a Dios en ese lugar secreto. El pan diario,
las tentaciones, las debilidades, tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos con la última. Y dice Mateo 6, versículo 13, ya para cerrar. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El último punto que quiero que hablemos ya para cerrar este mensaje es que necesitamos esa cercanía con Dios porque tenemos un adversario al cual no le debemos dar lugar. No le debemos dar lugar. A mí me encanta ver cómo la Escritura, hablando de Job, describe que Dios tenía rodeado a Job y el enemigo no podía tocarlo. Yo ruego a Dios que nosotros podamos entender que hay una realidad espiritual que tal vez nosotros no podemos ver, pero que el Señor es nuestro escudo, nuestro guardador, que Dios en esa cercanía nos proteja de toda artimaña, de todo ataque del enemigo, de aun de lo que no podemos ver ni siquiera entender, y que en esa oración el poder del Espíritu de Dios haga caer toda trampa, todo ataque, toda mentira del enemigo contra cada uno de nosotros. Hermanos, recordemos que el llamado que el Espíritu de Dios nos está haciendo a puertas de iniciar un nuevo año, y que no debería ser porque va a empezar un nuevo año, sino es porque lo debemos tener cada día, es que Dios nos está llamando a estar cerca de Él, cerca de Él. Y ese es el llamado que hoy Dios te hace, porque Él abrió un camino para que nosotros corramos hacia Él. Y creo que el Padre nuestro nos muestra claramente que Dios nos llama a buscar un lugar a solas, a orar con sinceridad, a llamar a Dios como Padre, a pedirle que nos mantenga firme en su voluntad, a pedirle que nos sustente, que provea para nuestras necesidades, a pedirle que nos perdone y que podamos desarrollar un espíritu de perdón, que perdonemos a otras personas, a pedirle que nos fortalezca en la debilidad y que nos guarde del maligno. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Yo ruego a Dios que el nivel espiritual de cada uno de nosotros sea mucho mayor cada día. Yo ruego al Señor que todo estancamiento espiritual en cada uno de nosotros sea removido por la presencia de Dios. Que usted estos próximos días empiece a tener un nivel de comunión con Dios como usted nunca jamás lo ha experimentado. Yo le ruego esto a mi Señor para cada uno de ustedes. Lo ruego para mi esposa, para mis hijas, para mí y para cada persona que está viendo este mensaje. Que hoy todo bloqueo, toda apatía espiritual desaparezca de nuestros corazones. Y que empecemos realmente a ser creyentes del lugar secreto. Creyentes que oran a Dios en lo secreto y que ven la recompensa de Dios en público. Vamos a orar. Señor, en este año que termina, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Y hoy te pido, Padre del cielo, que nos ayudes a desarrollar esta cercanía, Señor. Cuánto necesitamos de ti. Y hoy te clamo, Señor, para que tú nos ayudes cada día a crecer más y más en esa cercanía contigo, Señor. Que seamos hijos verdaderamente amantes de tu presencia, amantes de la oración, amantes de estar contigo a solas, Señor. Te pido, Dios, rescátanos de las distracciones, rescátanos de todas aquellas cosas vanas que a veces nosotros vivimos y que sin darnos cuenta han tomado hasta tu lugar en nuestra relación contigo. Señor, te pido que bendigas la iglesia con una comunión fuerte, profunda, por el poder de tu Espíritu, Señor. Clamo que toda pereza a la oración tú la disipes. Clamo a ti, Señor, que podamos tener una relación verdadera contigo, Padre.
Señor, te bendecimos. Gracias por este año donde tú nos has ayudado, nos has acompañado. Y Señor, que este próximo año siempre podamos contar con tu fidelidad. Bendito Padre, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias a todos por estos días, estos miércoles que hemos estado conectados. Y por supuesto, recuerden que este próximo año nos vemos, si Dios nos presta la vida. Y entonces recordarles nuevamente, este próximo domingo no habrá reunión y estaremos retomando las reuniones de la iglesia de este domingo que viene en 8. ¿Listo? Entonces, un abrazo gigante para todos. Que Dios les sorprenda, les bendiga y que pasen un tiempo muy especial, primeramente con Dios y también con sus seres queridos. Un feliz año nuevo para todos. Los queremos mucho. Dios los bendiga.